Hola, ¿qué tal padres y estudiantes? Yo soy Mr. Arellano, bienvenidos a otro video más. Y bueno, no se les olvide de suscribirse a mi canal y también de compartirlo. Y también de sintonizar los otros videos que ya están aquí en el canal. Y bueno, ya saben que en estos videos les traigo destrezas de diferentes cosas que hacemos en matemáticas. Y luego después les enseño ejemplos de cómo practicarlo. Y al final del video les muestro las prácticas independientes para que los estudiantes la realicen. Así es que con sus estudiantes y lápiz y papel, comenzamos. En esta lección vamos a determinar si el número o algún número es par o impar, como en inglés sería even or odd numbers, y vamos a usar la regla de divisibilidad que viene siendo dividiendo estos números entre 2 para ver si los puedo dividir en dos grupos iguales. Si no lo puedo dividir en dos grupos iguales, si tengo números que me sobran, van a ser números impares. Y si sí lo puedo dividir entre dos grupos iguales, van a ser números que tienen par porque son dos grupos iguales. Y cuando son patrones de contar de 2 en 2, por ejemplo 2, 4, 6, 8, 10, todos estos números los puedo dividir en dos grupos iguales usando la regla de divisibilidad. Entonces estos números son números pares. También a veces los conocemos como números pares o números nones, pero en esta ocasión vamos a usar el término pares o impares. Y cuando termine de determinar si el número es par o impar, voy a usar esta oración para justificar mi respuesta. Entonces, como decimos, si el número lo puedo dividir en dos grupos iguales, va a ser un número par. Quiere decir que lo puedo dividir en dos grupos iguales sin que me sobre ninguno. Y si no lo puedo dividir en dos grupos iguales, va a ser un número impar. Así es que empecemos con el número 352 y uso la regla de tenemos que ver primero a las unidades. Entonces, unidades, decena, centena. En inglés serían los ones, tens, hundreds. Y este es 352. Veo a las unidades y veo si este número lo puedo dividir en dos grupos iguales usando la regla de divisibilidad. Entonces, si yo hago mis dos grupitos aquí y empiezo a compartir, veo que a cada uno le toca 1. Entonces, 2 dividido entre 2 sería 1. Si lo puedo dividir en dos grupos iguales, quiere decir que el número 2, y también viene en el patrón de contar de 2 en 2, quiere decir que el número 352 es un número par. Y uso la regla, dice el número, aquí escribiría el número 352 es par porque el número 2 en las unidades es divisible por 2. ¿Ok? Entonces básicamente ahí ya determiné. El número 352 es un número par. Y vamos a ver el otro número que es 1635. Igual voy a ponerle aquí 1000 posición de valor. Ones, tens, hundreds, thousands. Y voy a ver el número que está en las unidades. Si este número me dice que es par o impar, todo el número va a ser par o impar. Entonces aquí tengo el número 5. Si el 5 trato de dividirlo entre dos grupos, tengo que tener dos grupos iguales. Empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces veo que tengo 3 y tengo 2. No son grupos iguales, quiere decir que no lo puedo dividir entre dos grupos iguales porque tengo uno de más, tengo uno extra sobrando. Entonces, como no tiene par, este es un número impar. Y voy a escribir mi oración para justificar mi respuesta. El número 1635 es impar o odd porque el número 5 en las unidades no es divisible por 2. Porque me sobra una, ¿ok? Entonces, así es como terminamos si un número es par o impar. Ahora, esto es lo básico de esta lección. Cuando vamos a hacer otros ejemplos en esta página de cómo lo pueden hacer un poquito más difícil estas preguntas con esta destreza. Aquí vamos a usar muy importante el vocabulario producto, diferencia y suma. Entonces ese es vocabulario que los estudiantes deben de estar también practicando para que no se les haga difícil cuando sea
usado en preguntas escritas. Por ejemplo, esta dice: el producto de 3 y 5 es par o impar y por qué. Entonces, básicamente, la palabra producto quiere decir la respuesta a una multiplicación. Esa es la respuesta cuando multiplico. La respuesta básicamente se llama producto. Quiere decir que la operación que voy a usar en esta pregunta va a ser multiplicación, que entonces va a ser 3 por 5 para encontrar el producto. El producto sería 15 y esto es lo que quieren saber, si es par o impar. Entonces usamos la regla anterior, la divisibilidad entre 2. Entonces veo a las unidades como hicimos anteriormente, es el 5. Y veo si lo puedo dividir entre dos grupos iguales. Vimos anteriormente que no, porque este le va a tocar 3 y a este 2 no son iguales, me va a sobrar una. Entonces este número es impar. Y tengo que decir el por qué. El número 15 es impar porque el número 5 en las unidades no es divisible por 2. ¿Ok? Entonces, si vemos la siguiente, es diferencia. Quiere decir, cuando vemos algo que quiere hacer sacar la diferencia entre dos números, la diferencia básicamente es restar para encontrar lo que falta para llegar al otro número y que sean iguales. Entonces voy a usar resta. Dice: la diferencia de 58 y 12 es par o impar. ¿Y por qué? Entonces aquí tengo que saber qué diferencia es restar. Tengo que restar los números. Entonces voy a poner 58 menos 12 y empiezo con las unidades, the ones place y luego the tens place. 8 menos 2 serían 6 y 5 menos 1 serían 4. Entonces mi respuesta, la diferencia es 46. Y 46, luego veo la regla, veo las unidades, ones and tens, veo que el 6 está en las unidades y lo voy a tratar de dividir entre 2. Entonces vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces a cada uno le tocan 3. Quiere decir que tiene par porque cada grupo tiene 3. Entonces ya veo que mi número 46 es un número par porque tiene par y puede ser dividido entre 2. Entonces el número 46 es par porque el número 6 en las unidades es divisible entre 2. ¿Ok? Y así es básicamente cómo se hace incorporando el vocabulario. Vamos a ver la última, que es suma. Es un vocabulario un poquito más fácil cuando es suma porque ahí básicamente te dice que es sumar. La suma de 7 y 13, vamos a ver aquí, es par o impar. ¿Y por qué? Entonces tengo que sumar 13 más 7. Recuerden que tienen que alinear bien sus números. Empiezo con las unidades, luego las decenas. Y aquí sé que 3 más 7 me da 10. Entonces pongo el 0 y regrupo el 1 a las decenas. Y ahí es 1 más 1 serían 2. Entonces mi respuesta, la suma es 20. Y ahí uso la regla viendo las unidades. Ahora les digo a los estudiantes que el número 0 es un número especial porque cuando está acompañado con otro dígito, como aquí es con el 2, básicamente el 0 se vuelve un número par. Porque lo puedo dividir entre 2 todo el número y me da 10. Porque si yo lo divido entre dos grupos, cada uno le va a tocar 10 y es un número par. Entonces el número 20 es par porque el número, aquí voy a usar todo el número 20 porque es incluyendo el 2 con el 0. Entonces aquí cambio mi oración porque el número 20 es divisible entre 2. Y así es como resuelvo estos problemas para identificar y determinar si el número es par o impar. Entonces también estos problemas se pueden volver un poquito más difíciles incluyendo dos pasos como estos que vimos que tienen que saber qué es producto, qué es multiplicar, diferencia y suma y después determinar si la respuesta es par o impar. Entonces para practicarlo ahora independientemente tengo tres problemitas aquí, básicamente son unos problemas escritos que tienen que resolver, saber si tiene que ser suma o resta y después determinar si el número, la respuesta va a ser par o impar y escribir la oración como lo escribimos anteriormente. Así es que ya saben, pueden usar
ClassDojo para tomar una foto del trabajo y mandármelo. Y si no, también lo pueden mandar en el papel donde lo trabajaron. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que pueden ver los otros videos en el canal. Y el tip del día de hoy es: recuerden que cuando estén trabajando con números pares o impares, siempre usar las reglas de divisibilidad para ver si los números pueden ser divididos por 2 en grupos iguales o si tienen que ser divididos de 3. Entonces, muy importante esas reglas en saber si los números son pares o impares. Y bueno, por último, no se les olvide de suscribirse al canal y también de compartirlo y darle like, claro que sí, y de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto suba video. Cuando terminen el trabajo, recuerden, pueden tomarle foto y mandármela por ClassDojo. Así es que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.